Georg Michael Kirchensteiner fue un pedagogo alemán. Enseñó en todos los grados escolares que existían entonces, fue maestro de primaria, después de unos estudios secundarios y universitarios tardíos, profesor de matemáticas y de ciencias naturales en distintos gimnasios y escuelas de comercio. Su obra tuvo una importante influencia durante la primera mitad del siglo XX. Kirchensteiner enseñó matemáticas en Nuremberg y Weinfurt antes de ser nombrado director de las escuelas públicas de Múnich en 1895. Desde ese cargo, que ocupó hasta 1919, y como profesor de la Universidad de Múnich desde 1920, abogó por un enfoque pragmático de la educación primaria y secundaria que combinase los estudios tradicionales con el trabajo manual y estableció en Múnich una red de escuelas profesionales en las que aplicó su metodología. Pronto sus planteamientos despertaron el interés de otros países. Georg Kirchensteiner resumió muchas de sus ideas en teoría de la organización educativa, se le deben además multitud de escritos y libros de tema pedagógico, entre los que cabe destacar el problema de la educación pública, concepto de la escuela del trabajo y la educación cívica. Kirchensteiner fue un influyente en el siglo XIX, con los contextos donde busca integración más estrecha entre la educación y el mundo de trabajo. El insigne pedagogo reflexionó extensamente tanto sobre la necesidad de una educación integral, que incluyese la actividad física, como sobre el valor de la educación puramente profesional. Sus dones de organizador dieron a conocer a Kirchensteiner sobre todo como promotor de la escuela profesional y de la escuela activa. Entendió que el fin de la educación era formar ciudadanos útiles, y que tal formación debía adquirirse a través de la experiencia que aporta la práctica de una labor profesional, que no tenía por qué ser manual ni corresponder a un determinado oficio. Lo fundamental era abandonar el memorismo, el aprendizaje libresco y teórico y la pasividad, y aprender a través de la actividad y la experiencia. Georg Kirchensteiner resumió muchas de sus ideas en teoría de la organización educativa, se le deben además multitud de escritos y libros de tema pedagógico, entre los que cabe destacar el problema de la educación pública, concepto de la escuela del trabajo y la educación cívica. La escuela nueva es un movimiento que revolucionó a las escuelas tradicionales. Estas escuelas tradicionales se venían arraigando con una educación muy arcaica a la que tenemos ahora. Estas escuelas proponían que los alumnos debían estar en un salón, con ciertos horarios, que debían tener muchas partes teóricas, y lo que vino a ser la escuela nueva, que fue fundada por el Comité de Ginebra de Escuelas Nuevas en 1889, lo que hizo fue que fundó por lo menos 30 criterios, donde se debía de cumplir por lo menos 2 terceras partes de cada criterio para considerarse una escuela nueva y una escuela tradicional. El método que implementa es una educación donde sea activa, participativa, donde el alumno pueda experimentar y aprender por sí solo. También donde el docente va a dar las partes heterónomas para que el alumno, después de que sea su proceso de aprendizaje, se vuelva una parte autónoma y pueda aprender de manera aún más efectiva. La técnica pedagógica de Georg Kirchensteiner se caracteriza por un enfoque pragmático de la educación, que integra el estudio académico con la actividad física. También propone una educación espiritual y con sentido. Algunos cuantos son los siguientes: el aprendizaje a través de actividades que realizan los estudiantes. El trabajo en grupo, no individual. La integración del estudio académico con la actividad física. La educación profesional. En esta secundaria técnica, como dice su nombre, técnica, que hay muchos talleres. Los talleres, pues los profesores hacen que los alumnos sean autónomos. Hay varios talleres, desde talleres de diseño gráfico, diseño industrial, informática. Hay variedad de talleres. Bueno, en estos talleres los maestros les dan herramientas para que los alumnos se puedan volver autónomos, ya sea dependiendo de que si la regla, o sea, les enseñan algo básico, pero los alumnos siempre aportan de ellos mismos. También en estos talleres, pues a veces se sale afuera, a veces se trabaja en computadoras, a veces se trabaja en libretas, a veces solamente se trabaja en lo visual, en lo verbal, en lo auditivo, en lo escrito. O sea, hay varias diferencias. Igual ya a estos talleres los alumnos se meten como al taller que ellos les llame la atención o les guste. Ya sea, no sé, a una adolescente
diseñar ropa, se mete al diseño industrial. Le agrada, no sé, componer, le agrada componer los focos. En esta primera imagen se muestra cómo los alumnos estaban realizando una actividad didáctica fuera de un salón de clases. En esta otra se muestra cómo los alumnos cambian de salones para recibir otra asignatura o bien irse a un taller. Buenas tardes, bueno, vamos a comenzar con las pequeñas preguntas que le voy a hacer ahorita. Bueno, la primera pregunta es: ¿en qué método teórico se basan sus estudios? Bueno, ahorita bueno, en nuestro caso aquí en la secundaria nos dan cada cierto tiempo nos renueva lo que es pues la forma en que tenemos que enseñar, ¿no? En este caso estamos con la nueva escuela mexicana, ¿no? En la que se trabaja por proyectos. Cada cierto periodo tenemos que ir implementando un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, pues es no sé, como cada 5 o 6 años nos cambian la forma de trabajo. Ok. Y pues, ¿cuál sería su método de enseñanza? Pues la mía es más, como que les diría, tratar de que los niños por sí solos aprendan a desarrollar un proceso cognitivo, o sea, que en primer año es como una formación, ¿no? De que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que trazar así, tienes que trazar allá, pero después de eso ellos tienen solos que ver el trabajo y descifrar cómo hacerlo, pues. Entonces, así más o menos. Ok, muy bien. Como pudimos observar, el docente refuerza una de las características principales de Kenst Steiner, la cual él llamaba objeto de la educación. El docente manifiesta a través de sus clases este punto de la educación heterónoma que debe preparar al individuo para una educación autónoma. La otra pregunta sería: ¿cómo cree que se debe de impartir clases? Pues en sí no hay una forma, pues, o sea, no hay como que un libro escrito que te diga, esta es la forma correcta de dar clases, ¿no? Realmente cada profesor va desarrollando el cómo dar clases y mucho de esto se aprende con los años, con la experiencia, digamos. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿qué estrategias de enseñanza son más efectivas en sus alumnos? Pues realmente lo más que ellos desarrollan es como que deben de tener como una inteligencia audiovisual, pues, ¿no? De que ellos como tienen un pequeño examen, ¿no? De selección, ¿no? En ese examen los niños que demuestran cierta inteligencia hacia lo que es como lo espacial, ¿no? Que aprenden lo que es dibujar, tienen este gusto, entonces en base a eso es que más o menos llegan al taller y pues tratamos de desarrollar esa inteligencia audiovisual que ellos ya traen. Ok. En este punto de la entrevista, podemos observar es la escuela la encargada de realizar exámenes de intereses, a lo que Kenst Steiner proponía que para realizar las virtudes individuales, la educación de la personalidad debe organizarse en torno a los intereses del niño. Además planteó 7 pasos para seguir. Estos son los siguientes. 1. El interés suscitado por un objeto que se toma como medio para alcanzar un fin es un interés mediato. 2. El sistema de los intereses de un individuo es correlacional a su sistema de fines y de valores. 3. El interés auténtico supone la identificación del objeto interesante y de las tendencias motrices del yo. No espera que lo despierte el objeto, es impulsado a buscarlo. 4. Importa abrir camino lo antes posible a los diversos intereses motores que se hallan en potencia en el individuo. 5. La ley de la ramificación de los intereses se funda en la asociación. 6. La acción educativa es capaz de producir una diversidad de intereses en un individuo. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿usted cree que los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje? Sí, claro. Pues
es una cosa de los que también que nos enseñan, ¿no? De que hay niños que aprenden mejor escuchando, otros aprenden mejor tocando, otros aprenden mejor viendo, ¿no? Es lo mismo. Sí, ok. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja los diferentes tipos de aprendizaje? Bueno, en este caso, cada actividad que se les pone debe de entender más o menos que hay niños que van a ver el dibujo pero no lo van a entender, ¿no? Entonces tiene uno que ir a su lugar y decirle, vas a trazar así, 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 ¿no? Y hay niños con que nada más se les explique las instrucciones, lo van a aprender. Entonces, cada vez que haces una planeación para la clase, te tiene que abarcar todos esos aspectos, pues, ¿no? La actividad debe abarcar todos esos aspectos. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su motivación para dar clases? Pues, básicamente yo creo que es la de tratar de transmitir algún tipo de conocimiento a los niños, pues, ¿no? Sabemos que de toda la clase pues no van a aprender todo, ¿no? Pero pues por lo menos si llevan lo esencial. Muy bien. La siguiente sería, ¿cuál ha sido la experiencia en otras instituciones educativas? Bueno, mi anterior experiencia podríamos decir que fue diferente porque fue en una localidad, ¿no? Y las localidades siempre son distintas a la ciudad, ¿no? Ahí los niños aprenden de una forma un poco diferente. Muchas veces porque les cuesta el idioma, ¿no? Eso sería uno. Claro. Bueno, para terminar, ¿conoce la educación integral y qué conlleva? Bueno, la educación integral sería que tienes que abarcar todos los aspectos del alumno, pues, ¿no? Desde lo emocional, lo cognitivo, qué es lo que trae, qué conocimiento ya trae y qué conocimientos va a desarrollar, ¿no? Entonces, es un poco complejo, la verdad, porque hay muchos alumnos que sí tienen la facilidad de aprender muy rápido, pero hay unos que les cuesta mucho. Y en un grupo de 30 alumnos, pues es difícil ponerle atención a esos que se atrasan, ¿no? No porque no puedan, ¿no? Sino porque requieren más tiempo, ¿no? Entonces, pues tratamos, ¿no? De aunque el tiempo sea corto, pues sí dedicarle tiempo a los alumnos que se identifican que tienen un menor aprendizaje, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado la entrevista. Hola, buenas tardes. Te vamos a realizar una pequeña entrevista sobre cómo es que tú ves el sistema educativo y cómo se imparten las clases aquí. Así que podrías empezar a decirme cómo es la clase de taller de diseño industrial. La clase de taller de diseño industrial es a la vez un poco recreativa, ya que nos enseña a pues hacer trazos para si tenemos algún día hacer una carrera de pues hacer casas y esas cosas. El docente que imparte esta materia, ¿cómo es al momento de dar su clase? Me refiero en aspectos si es estricto, si es permisivo, si es cooperativo con los alumnos, con los demás compañeros, a esos aspectos. Pues el profe es a la vez pues muy tranquilo, la verdad. No es tan estricto, sino que al momento de dejar un trabajo, desde el primer trimestre del año, desde que entramos a la secundaria, nos dio una pequeña instrucción de que siempre va a dejar un trabajo y si los que quieren hacerlo, pues lo hagan, y los que no, pues no, simplemente pone un trabajo y ya. Ok, ¿el método implementado por el docente beneficia a ti? No tanto. ¿Cómo sería una clase donde pudieras aprovechar todas tus habilidades para ti? A la vez me pareció entretenido este taller porque los trazos y las dificultades a la vez son un reto y divertidas, pero el profe creo que sí sería un poco más estricto, un poco más así como normal, por así decirlo, y que prestara más atención en qué podemos ayudarlos y así. Eso sería todo por esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Esta es una pequeña entrevista. Espero que me puedas ayudar. La primera pregunta sería, ¿cuál consideras que es el método de aprendizaje que se tiene en este taller? ¿Cómo? ¿Me lo puedo repetir?
¿Cuál es el método de aprendizaje que se emplea en este taller? El diseño de dibujo se basa más en lo arquitectónico. Bien, el docente que imparte la materia, ¿cómo lo consideras que es? ¿Cómo lo considero? La verdad se me hace muy interesante este taller. La verdad no tiene gran ciencia, sí es muy fácil de hacer tanto los diseños como las figuras. Okay. ¿Qué te gustaría que se implementara para que tú aprovecharas todas tus habilidades? Lo que me gustaría sería que el profesor explicara más a detalle para qué sirve esa figura o es más para qué serviría esa figura o ese diseño. ¿Consideras que la planeación académica que se tiene o el programa educativo actual es bueno o te beneficia? Sí, es bastante bueno, sí, la verdad sí lo recomiendo bastante. Bueno, por esta entrevista sería todo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con otra entrevista de un docente de taller de electricidad. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿en qué método teórico se basa sus estudios? ¿Un método teórico? ¿A qué te refieres con método teórico? Pues al tipo... ¿O corriente? Ajá, a su tipo de corriente. ¿Cómo es que da sus clases? Es la corriente constructivista. Ok. ¿Cómo es más o menos este método que usted usa? Se basa en construir el conocimiento a partir de lo que ellos ya traen desde, como voy con tercero ahorita, desde primero, segundo y tercero. No se les da todo de lleno, sino se empieza a desarrollar y que ellos descubran su conocimiento. Ok, perfecto. ¿Cómo cree que se debe de impartir las clases? Los maestros deberían prepararse más. Los maestros deberían aprenderse todo de memoria y no dictar lo que viene en el libro. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias de enseñanza son más efectivas en los alumnos? Las prácticas, como doy electricidad, es más importante las prácticas en electricidad porque ellos aprenden más, porque tengo muchos alumnos que son kinestésicos. Fases de desarrollo de los intereses determinadas por Ken Steiner, teniendo en cuenta los trabajos de distintos psicólogos y su experiencia personal tan variada, él divide en 4 periodos el desarrollo de los intereses. 1. Periodo de la primera infancia o edad del adiestramiento, de 1 y 2 años. La actividad del niño es esencialmente impulsiva. La satisfacción de una necesidad instintiva, hambre, sed, calor, movimiento, es una primera experiencia de los valores vegetativos y sensomotores. 2. Periodo de la segunda infancia o edad del juego, de 3 a 7 años. Los instintos, las tendencias, las sensaciones se unen con percepciones y representaciones. 3. Periodo de los intereses egocéntricos del trabajo, de 8 a 14 años, más o menos. La facultad de aplicar la atención de manera sostenida a los fines propuestos se desarrolla durante este periodo. 4. Periodo de los intereses objetivos del trabajo o edad de la adolescencia y de la madurez. En esta edad el ser humano empieza a sentirse el mismo, portador de valores. Se acrecienta el sentido de los fines más vastos, en particular de los fines sociales, así como la conciencia de los valores espirituales. Bueno, hablando de esto que acaba de decir, ¿usted cree que los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje? Sí, obviamente. ¿Y cómo es que usted maneja estos diferentes tipos de aprendizaje? Dándoles diferentes opciones. La mayoría de alumnos en esta escuela se les da oportunidad que ellos escojan la tecnología que quieren. Entonces, en electricidad, la mayoría de los alumnos que tengo son kinestésicos, auditivos y visuales. La mayoría de los que están sentaditos y aplicados no vienen conmigo, van en otras tecnologías. Ok. ¿Y cuál es su motivación para dar clases? Que ellos aprendan lo práctico y lo puedan aplicar en su vida diaria. Ok. ¿Cuál ha sido la experiencia en otras instituciones educativas? En otras escuelas he dado otras materias. Esa es la primera que doy electricidad.
En otras vi matemáticas, inglés, y obviamente es diferente cada asignatura. En matemáticas igual les empecé a dar, pero que fuera en cosas prácticas, porque el problema es que todos los maestros enseñan que las matemáticas son abstractas y eso es mentira. Entonces yo los sacaba afuera de los salones y les enseñaba que las matemáticas, si no se llevaban a cabo, no les servían la vida diaria, no tenía caso. Entonces de esa manera los alumnos podían aprender mejor. El gran problema que se enfrenta uno es los directivos, porque los directivos esperan que estés adentro de tu salón. Si sales afuera es un poquito difícil el asunto. Okay. Bueno, muchas gracias. Esa sería toda la entrevista. Gracias. Pasaremos nuevamente a otra entrevista con una alumna. Hola, buenas tardes. Esta es una pequeña entrevista que me gustaría que me ayudaras a contestar. Así que igual si gustas, tus datos se pueden eliminar, no tienes que decir nombre ni ningún dato personal. La primera pregunta es, ¿cómo consideras que es la materia? Buena. ¿Consideras que el docente que imparte la materia tiene las capacidades para dar la materia como tal? Sí, tiene más todo lo que enseña, pues está bien. Okay. ¿Qué es lo que te gustaría que se implementara para que se aprovecharan tus habilidades en esta materia? Computadoras. Okay. Ok. ¿Consideras que este plan educativo que se tiene en la materia te beneficia y de qué modo? Me beneficia, sí me beneficia. ¿De qué manera? Para seguir aprendiendo. ¿Cuáles son para ti los principales aprendizajes que se deben de tener en esta materia? Cómo construir Sería como agarrar una regla y los tipos de lápices y todo eso. Sí. Bueno, por esta sería todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Astrid y vamos a comenzar con unas pequeñas series de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo usted cree que los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje? Bueno, en base a las experiencias que tenemos alumnos que aprenden visual, aprenden por medio de lecturas, algunos escuchando, y yo creo que considero que todos los alumnos son muy inteligentes y aprenden de todas las formas. Okay. Solo que hoy en día considero que uno de los grandes problemas que estamos atravesando es la situación del celular. Por ejemplo, en este caso de que dice que a algunos pues se les dificulta el aprender, ¿usted cómo maneja estos diferentes tipos de aprendizaje? Bueno, es que como ustedes pudieron observar, una cosa es que se les dificulte y otra cosa es que ellos sean distraídos y estén atentos a cuestiones que no son importantes a lo que estamos trabajando, ¿no? ¿En qué método teórico se basa sus estudios o su enseñanza? Bueno, científicos y muchos a la realidad. Dentro de lo que estamos viendo en las leyes de Newton, ayer vimos la explicación, hoy solamente les estamos aplicando ejercicios, es aplicados a la realidad, algo real que lo vemos comúnmente en la vida cotidiana y que ellos pueden formular de cierta manera un problema y resolverlo. Estamos dando la base de cómo pueden resolver ellos este problema y prácticamente aplicándolo a la ciencia posteriormente. Ok. Y pues bueno, ¿cómo cree que se deba de impartir estas clases? ¿Cómo usted cree? Bien, yo creo que no hay un método exacto. Vamos adaptando según a las condiciones de los alumnos, principalmente a la conducta. Pues, ¿qué estrategias de enseñanza son más efectivas en los alumnos? Bueno, yo creo que todo lo que es aplicable a la vida cotidiana. Ok. Todo. Para ellos
es más sencillo, aunque ellos no le dan importancia. Hoy en día como que no tienen ese interés por aprender. Okay. Y esto lo podemos ver como una escuela activa. Y recordamos lo que es una escuela activa. Toda espontaneidad del niño se le llama escuela activa. Esto se caracteriza por la participación activa, por la autonomía, por todo lo que el niño pueda hacer por sí solo. La escuela activa debe darle al estudiante una visión del mundo mediante el aprendizaje significativos, y todo esto a través de estrategias, experiencias colaborativas, cooperativas y pues sobre todo autónomas. Y también la promoción y desarrollo de estrategias cognitivas, de exploración y de descubrimiento. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Joaquín. Quisiera que me ayudaras en una pequeña entrevista que te voy a hacer. No tienes que dar datos personales y si gustas tu voz se te puede distorsionar. La primera pregunta es, ¿consideras que el modelo educativo que se emplea en este taller te beneficia y de qué manera? Pues sí me beneficia en el aspecto de que me enseña cómo conectar ciertas maneras o conectar un poco. ¿Consideras que el plan de estudios que se tiene es un método activo? Sí, es un método activo. ¿Consideras que el docente que imparte la materia es adecuado para impartir la materia? Sí, sí es muy adecuado porque sí da sus clases exactamente como las debería dar, o explica muy bien los detalles acerca de la electricidad. ¿Cuáles son los métodos que emplea el docente al momento de dar la clase? Con métodos me refiero a qué métodos de aprendizaje, o sea, cómo te enseña, te dice, te explica, ayuda a los compañeros. Pues con prácticas, exactamente, que primero nos explica cómo hacerlo y ya después nos pone a hacer prácticas donde pide que lo hagamos exactamente como lo pide. ¿Consideras que al terminar la materia tú de una cierta forma te has vuelto autónomo en base al taller? Pues no tanto, pero sí. Okay. Como podemos escuchar en algunas entrevistas, la mayoría de los maestros, de los docentes, imparten la materia tomando en cuenta las diferentes habilidades y capacidades de los alumnos, como podría ser la auditiva, la visual y la kinestésica. En esta, cada maestro va a emplear diferentes actividades y diferentes métodos de aprendizaje para que el alumno pueda aprender de una mejor manera. Kensch Steiner también promovió 7 principios de la educación. 1. Principio de totalidad. 3 reglas formulan este principio. A. No determines nunca tu acción pedagógica únicamente de acuerdo con un aspecto particular. B. No destruyas la confianza de tu discípulo en sí mismo, llévalo, sin embargo, a dominar severamente su modo de actuar. C. La organización axiológica de la propia persona no debe ser la medida absoluta de la organización axiológica de los otros miembros de la comunidad. 2. Principio de actualidad. Organiza tu acción pedagógica de manera que satisfaga el sistema axiológico 7 y teleológico 8 de cada fase del desarrollo, sin perder de vista el sistema virtual futuro. 3. Principio e autoridad. Este principio está gobernado por 3 reglas fundamentales. A. Preocúpate de la obediencia. B. Desarrolla el sentido de la autoridad cultivando el sentimiento de respeto y de temor hacia los bienes objetivos, pero sobre todo personales. C. Introduce a tu discípulo lo antes posible en el seno de las comunidades de valores y provee al desarrollo de su sentido de la autoridad, que sirve a la realización de la idea de valor. 4. Principio de libertad. En cuanto sea posible, deja a tu discípulo determinar por sí mismo su conducta y hacer una elección prudente entre las múltiples condiciones de la vida. 5. Principio de actividad. Este principio es el que inspira sobre todo la escuela activa. Su regla de oro es: cuida de que, en todo trabajo que puedes confiar a la libre actividad de tu discípulo, teniendo en cuenta su estructura espiritual. 6. Principio de sociabilidad. El principio de actividad es un principio de la enseñanza, el de la sociabilidad es sobre todo válido para la educación. Cuida de que tu discípulo adquiera no solo una autonomía moral personal. 7. Principio de individualidad. Debe haber una conformidad de estructura espiritual total o al menos parcial, entre el ser que se forma y el bien cultural,
para que éste sirva verdaderamente a la educación. Kenst Steiner aportó a la psicología los siguientes puntos. 1. La formación de una red de escuelas vocacionales implica articular las escuelas con otros niveles del sistema educativo y ofrecer capacitación laboral práctica. 2. La enseñanza de los hábitos morales es un proceso que ayuda a las personas a adquirir valores y comportamientos que les permitan vivir de manera ética. 3. La formación del carácter. Se desarrollan valores, actitudes y comportamientos que reflejan la personalidad de la persona. 4. Variedad y profundidad de lo personal. Se refiere a la necesidad de vincular los valores ya adquiridos con los nuevos. Además, su proceso educativo determinaba que la educación consiste en dar a un ser humano una forma de vida conforme a su estructura personal y basada en los valores espirituales. La acción pedagógica requiere, al menos en los principios, un intermediario que introduzca al ser en formación en ese mundo de los valores o de los bienes culturales. Comprende, por consiguiente, 3 factores principales: el objeto pedagógico, el niño, los medios, los bienes culturales, y el sujeto, el educador. Y así concluye este documental, donde Kenst Steiner fue partidario de la idea de Juan Jacobo Rousseau. De igual manera promovió la educación activa, cívica, integral, que de cierta forma contribuyó a mejorar la educación que se tenía en años pasados, abriendo paso a una educación más libre y donde el niño aprendiera de una manera más práctica y que lo llevara a la vida cotidiana.